La temática de este video será el diseño de rutinas de pensamiento. La idea es que te convenzas de que enseñar a pensar vale la pena para formar a estudiantes críticos, incentivándote a ser creativo en tus preparaciones de clase. Como educadores, ¿qué podemos hacer para convertir a nuestros estudiantes en mejores pensadores? Esta pregunta la ha investigado por años David Perkins, Howard Gardner, Ron Richard, entre otros investigadores, dentro de un enfoque del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, que tomó como referencia el programa educativo PENCORA. Retomando la pregunta anterior sobre cómo convertir mejores pensadores, la respuesta podría ser que debemos enseñar las habilidades de pensamiento. ¿Pero es eso suficiente? En ocasiones desaprovechamos momentos para fortalecerlo porque no tenemos idea de cuándo hacerlo. Los grandes pensadores no solo saben hacerlo de forma crítica, creativa o de manera profunda, ellos solo lo hacen. Tienen un repertorio de movimientos de pensamiento al que recurrir, están inclinados a hacerlo y son sensibles a los momentos en que pensar sería útil. Para decirlo en otras palabras, tienen el hábito de observar, analizar y cuestionar. Entonces, ¿podemos enseñar esto? La respuesta que dijeron los investigadores es sí. Y lo hacen a través del diseño de rutinas de pensamiento. Invitan a todos los estudiantes de cualquier edad para ser observadores cercanos, para organizar ideas, para razonar cuidadosamente y reflexionar sobre cómo están dando sentido a las cosas. Estas rutinas son lo suficientemente flexibles como para usarse para involucrar a los estudiantes con cualquier sistema o concepto, incluidos sus propios procesos de pensamiento. Para seguir, quiero que observes unos segundos esta imagen. ¿Qué se te viene a la mente? Ahora, mira esta otra. ¿Qué te hace pensar? Precisamente el ejercicio anterior nos ayudó a movilizar el pensamiento. Y es necesario que durante el transcurso de este video reflexiones, cuestiones y tomes información relevante que, desde tu perspectiva, te ayude a fortalecer el aprendizaje significativo en el aula. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es consecuencia del pensamiento. Pero entonces, ¿qué son las rutinas de pensamiento? ¿Y cómo las uso con mis estudiantes? Las rutinas de pensamiento son simples estructuras que pueden ser un conjunto de preguntas o una secuencia corta de pasos que se pueden usar solos o en grupo. Están diseñadas para ser fáciles de recordar y prácticas e invitan a una amplia gama de movimientos de pensamiento. Los movimientos de pensamiento que promueven las rutinas son todos estos. Que los estudiantes puedan razonar con evidencia, es decir, por qué piensas de esa forma, hacer conexiones, cómo se relaciona eso con lo que ya sabes, con lo que ya conoces, descubrir lo complejo que hay debajo de la superficie, captar la esencia y sacar conclusiones que hay en el núcleo centro de eso que estás estudiando, construir explicaciones, qué está ocurriendo realmente, dar argumentos, descubrir lo que hay, que observas y adviertes, hacerse preguntas, que te causa curiosidad y en esta parte es importante porque tú como docente debemos saber hacer preguntas. Las preguntas movilizan el pensamiento. Y también considerar diferentes puntos de vista,
puedes verlo desde otro ángulo. Además, en este punto también es importante que los estudiantes aprendan a respetar la opinión o perspectiva del otro. Todos estos movimientos de pensamiento los promueven las rutinas de pensamiento. Y hay diferentes rutinas de pensamiento para cada una de ellas. Estas rutinas son muy adecuadas para aprovechar el poder del pensamiento para transferir fácilmente el conocimiento a cualquier contexto. Puedes usarlas sin capacitación o experiencia previa, descubriendo con tus estudiantes cómo funcionan simplemente usándolas. Las rutinas de pensamiento ayudan a los estudiantes a ir más allá de lo superficial, invitándolos a profundizar, haciendo que lo complejo sea accesible. A través de la práctica de los alumnos, volverse sensible a las oportunidades para usar sus movimientos de pensamiento en la naturaleza ayudará a desarrollar hábitos mentales que sostendrán su curiosidad dentro y fuera del aula. Las rutinas de pensamiento pueden parecer al principio demasiado simples, pero es su simplicidad lo que las hace fáciles de recordar y usar. En lugar de simplificar ideas, las rutinas de pensamiento ofrecen formas sencillas de sostener a los estudiantes de su investigación sobre espacios problemáticos complejos. Aunque lleva tiempo, usar rutinas de pensamiento en el aula cultiva una comunidad de pensadores con una cultura de pensamiento que apoya a los alumnos y se vuelve intencional en su búsqueda compartida de objetivos profundos. Las rutinas se dividen en tres grandes categorías: presentar y explorar, sintetizar y organizar, profundizar. Ahora mostraremos un ejemplo de rutina para cada categoría para ejemplificar. Sin embargo, en los recursos de esta temática encontrará la guía docente con todas estas herramientas. Esta primera rutina que te mostraré sirve para presentar y explorar ideas de los alumnos frente a una temática. Se llama ver, pensar, preguntarse. Son tres pasos sencillos que ayudan a movilizar el pensamiento. Un ejemplo, ahora tú serás el estudiante de esta clase y te acuerdas de esta imagen que te mostramos al principio por unos segundos. Bueno, te pregunto, ¿qué ves? ¿Qué ves que te hace decir eso? ¿En qué te hace pensar lo que ves y lo que notas? ¿Y qué te hace preguntarte? Estas tres preguntas y estas tres componentes se hacen de manera espaciada y se recomienda que se escriba en el tablero o en una hoja grande las respuestas de los estudiantes para que la puedan visualizar y movilizar su pensamiento frente a una temática nueva o algo que ya hayas presentado para explorar las ideas que tienen frente a eso. Esta segunda rutina se llama Antes pensaba, ahora pienso, y está o hace parte de la categoría de sintetizar y organizar las ideas de los alumnos. Si, dependiendo de la edad, si son niños más pequeños, le pedimos que dibujen. Si son niños más grandes o estudiantes de grados más superiores, pueden escribir. Si la temática, por ejemplo, es los animales salvajes, tú le vas a preguntar o le vas a decir que dibuje o escriba lo que solía pensar de los animales salvajes. Y luego que dibuja o escriba lo que piensa ahora sobre los animales salvajes. Esto te permite conocer los conocimientos de los estudiantes frente a la temática que estás implementando, se han aprendido o no, o si tu intención pedagógica se ha cumplido. Y la tercera rutina de pensamiento se llama ¿qué te hace decir eso? Más que unos pasos sencillos o que tenga una organización dentro de la presentación de esta rutina, más que todo se hace o se busca dentro de la dinámica del salón. Para eso sirve como respuesta a los comentarios explícitos o interpretativos de los estudiantes. Busca los momentos en que hacen afirmaciones, dan explicaciones, proporcionan interpretaciones o ofrecen opiniones. A medida que los estudiantes comparten sus ideas o explicaciones, es importante que hagas un seguimiento a sus respuestas con esta pregunta clave de la rutina.
¿Qué te hace decir eso? La meta es obtener y apoyar los intentos de justificación de los estudiantes. Por consiguiente, es tal vez necesario preguntar, ¿qué estás viendo que te hace decir eso? ¿Qué sabes que te hace decir eso? Solamente con estas preguntas y sabiendo el momento para hacerlo, los estudiantes podrán hacer inferencias, argumentaciones que te permitan ver y evidenciar su aprendizaje. Ok, pero ¿cuándo puedes empezar a utilizarlas? Dada la amplia gama de rutinas de pensamiento disponibles, puede resultar tentador probar tantas rutinas como sea posible. Pero este enfoque puede convertirlos en meras estrategias que subvierten un aspecto central de su diseño al que se acostumbran una y otra vez. Elegir una rutina de pensamiento central, por ejemplo, ver, pensar, preguntarse, probarla en tantos contextos como sea posible, es más probable que revele las formas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento pueden ayudar a los individuos a movilizar el pensamiento y a los grupos a desarrollar una cultura de pensamiento conjunto. Una vez que usted y sus alumnos se sientan cómodos con la idea de utilizar una rutina para estructurar su pensamiento, será más fácil diversificarse y encontrar rutinas que encajen bien con el tipo de pensamiento que le gustaría invitar, hacer preguntas profundas, hacer conexiones, generar explicaciones, desafiar esas explicaciones y explorar perspectivas alternativas. El pensamiento es invisible. Entonces, ¿cómo podemos hacer visible lo invisible? Los autores proponen tres componentes. El primero es cuestionar. A través de la pregunta, el estudiante moviliza el pensamiento, le da forma a esas ideas. Por lo tanto, debemos escuchar. Tú como docente hacia tus estudiantes para poder saber cuándo hacer la pregunta y los estudiantes hacia sus otros compañeros y también hacia lo que tú dinamizas en el aula. ¿Por qué? Porque a medida que el estudiante verbaliza su punto de vista, puede construir frente a lo que dice el otro y mis ideas previas sus propias explicaciones. Y también necesitamos documentar. Como docentes es necesario que a medida que se hacen las rutinas y se moviliza el pensamiento, registre sus respuestas y sus construcciones y explicaciones e inferencias. ¿Por qué? Porque le permite al niño y te permite a ti evidenciar el camino del aprendizaje. ¿Cuáles son las funciones de los agentes educativos? Nosotros proponemos 4. El primero es observar con intención. Acompañar con intención. Dependiendo de tu objetivo pedagógico y dependiendo de lo que quieras movilizar en el estudiante, debes acompañar y generar espacios educativos significativos. Un espacio seguro, un espacio que permita la confianza de participar y poder hacer visible lo invisible. Un espacio que genere estrés e incertidumbre no va a permitir que el estudiante pueda explorar su máximo potencial. Y el cuarto es el reconocimiento de quién es el niño o la niña. Cada uno conoce su aula y conoce si tu aula es participativa, si de pronto le cuesta un poco más, y tenemos diversificación de nuestros estudiantes. Entonces, pregúntate de qué mejor forma puedes ayudarles a movilizar el pensamiento. ¿Cuál de todas estas herramientas te sirve para hacer visible lo invisible? Recuerda que no necesitas hacer todas a la vez, puedes empezar con una y permitirte participar y dinamizar la cultura del pensamiento.